Pastor Napoleón, pase usted por acá. Ya está desinfectadito. Gracias, pastora. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Estuvo súper mejor. Para mí es un gozo exponer la palabra de Dios. ¿Cuántos se gozaron en estos días? Vamos a orar para comenzar el servicio. Señor, te doy gracias por este día maravilloso. Gracias por la oportunidad que me da de exponer tu palabra en esta noche. Señor, dame sabiduría y dirección. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, Señor. Enséñanos tu palabra, Señor. Te doy gracias por tu presencia. Permite sembrar una semilla en el corazón de tu pueblo, Señor. Una semilla en el corazón de tu pueblo. Te doy la gracia y la honra, Señor. Este pueblo que te ama y tiene hambre de tu presencia. Y esta noche, Señor, habla a tu pueblo. Amén. Tome sus asientos, hermano, por favor. El mensaje de esta noche. Este mensaje comenzó en una cocina. Mi esposa estaba cocinando. Entonces Dios nos inspiró y nos iluminó la mente. Entonces le puse el mensaje, la influencia de la fe. La influencia de la fe. La Biblia nos enseña la influencia de la fe a nuestros hijos. ¿Cómo se llamó el primer hijo de Abraham? Hello. ¿Cómo se llamó el primer hijo de Abraham? Oh, iglesia. Ismael es el primer hijo de Abraham. El otro es el hijo de la promesa, Isaac. Ismael. Y le voy a través del Espíritu Santo la influencia de la fe. ¿Cuántos son abuelos acá? Levanta tu mano. Amén. ¿Cuántos son los padres? ¿Cuántos son padres? Gloria a Dios. Este mensaje son para padres y los abuelos. Usted puede influenciar en la fe en sus nietos, en sus hijos. La influencia de la fe. Dios te va a hablar en esta noche. Sobre todo lo que el Espíritu quiere hablar. Es un mensaje de inspiración e iluminación del Espíritu Santo que nació en una cocina. Mi esposa Raquel y mi persona. Amén. Y le puse el tema, la influencia de la fe. La Biblia nos enseña la influencia de la fe a nuestros hijos. Abraham influenció a sus dos hijos en la fe. En la fe. El nacimiento de su primer hijo, Ismael. Vamos al libro de Génesis. Capítulo 16. Génesis. Versículo 1 y 2. Génesis capítulo 6, por favor. Dice la escritura. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijo, pero tenía una sierva egipta llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no ha permitido tener hijo. Ve y acuéstate con mi sierva, pueda darte hijo por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Entonces ocurrió 10 años después que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. El número 4. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar
y ella quedó embarazada. Pero cuando Agán supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Saraí. Sara, mejor dicho. Amén. Abraham, escuche bien. Abraham amaba a la egipta. Agán la amaba porque ella le había dado su primer hijo. El hijo de Abraham se llamaba Ismael. Y Abraham le enseñó a Ismael cómo pescar y cómo cazar. Le enseñó las batallas, los triunfos, la victoria que Dios le había dado a Abraham. Entre Abraham e Ismael había una buena relación entre padre e hijo. Aunque no era hijo de la promesa, había buena relación. El muchacho fue creciendo en el ambiente de la fe. Iba creciendo y se fortalecía en la fe. Sara era una mujer de fe. Abraham era un hombre de fe. El muchacho fue creciendo y Abraham le enseñaba cómo Dios lo había bendecido, cómo Dios lo había prosperado. Sal de tu tierra, de tu parentela. Le contó la historia, cómo Dios lo había prosperado. Y nosotros como abuelo y padre tenemos que decirle a nuestros hijos cómo Dios te ha sacado y te ha prosperado. Abraham pasó mucho tiempo con su hijo. Le enseñó a casar y tuvo una relación hermosa. Abraham amaba tanto a su hijo. La palabra de Dios es constantemente el amor de Dios hacia Ismael. Dios le hace una promesa a Ismael. Vamos al libro de Génesis, capítulo 21. Dios le hace una promesa a Ismael. Por favor, todo con la Biblia. La Biblia es el fundamento del cristianismo. Génesis capítulo 21, versículo de 10 a 14. Dice la Escritura: que te lleves a cometer semejante. Abraham contestó: yo pensé que en este lugar, espérate, estoy en el 20, es 21, 12, perdón, 21, 12. Pero Dios le dijo a Abraham: no te alteres por el muchacho y tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante la cual procederá tu descendiente. Dios le dice a Abraham: el celo que tuvo Sara por el menosprecio de Agán, llegó el enojo a su corazón. Y le dijo: Abraham, es mejor que el muchacho y su mamá se vayan. Wow. Ismael tenía 14 años. 14 años. Tenía una relación con su padre. Póngase en la posición de padre y abuelo. Tenía una relación. Muchacho creció, jugó con su papá. Su papá le habló de la fe de Jesús. El muchacho creció en ese ambiente. Pero Abraham, ¿cuántos sacrificios tuvo Abraham? ¿Cuántos sacrificios dice la Biblia? Wow. Hello, iglesia, la Biblia. La Biblia dice que Abraham tuvo que un sacrificio de sacrificar a Isaac.
Pero yo te voy a decir que Abraham tuvo dos sacrificios. El primer sacrificio, cuando su hijo se va al desierto, es un sacrificio natural. Los padres y los abuelos, ¿cuántos se sacrifican por sus hijos? Levanta tu mano. ¿Cuántos te sacrifican por tus hijos? Tú te sacrificas en el trabajo, luchando, trabajando para darle lo mejor a tus hijos, ¿sí o no? Hello. Eso es un sacrificio. Te esfuerzas para darle lo mejor a los hijos, a los abuelos. Eso es un sacrificio natural. Cuando Abraham lleva muchacho y Agán hacia el desierto, le lleva una bandeja de agua y comida a un desierto. El muchacho había crecido en la fe, pero en caminar en el desierto, la fe de Ismael se apaga. Creció en el ambiente de la fe, pero cuando llegó a un desierto, su fe se apagó. ¿Por qué, Napoleón? Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Y Abraham lo sostenía todos los días con la palabra, el testimonio que Dios le había dado victoria a Abraham. Y Ismael creció, pero cuando se fue al desierto ya no escuchaba la voz de su padre Abraham. En el desierto, con su madre, el muchacho se llena de odio, rencor. Se llena de rencor, de resentimiento por no escuchar la voz de su padre. Por eso que es importante que los abuelos y los padres siempre deben orar y enseñarle a sus hijos lo que Dios ha hecho en tu vida. Se fue al desierto, muchacho, triste, derrotado, porque ya no sentía el calor de su padre Abraham. No sentía el abrazo, ese acercamiento. Cuando jugaba con su padre, ya no sentía ese calor. Y el desierto, la fe se la apagó. Por eso que el cristiano siempre debe estar orando, ayunando y leyendo la palabra de Dios. La fe viene por oír, ¿qué? La palabra de Dios, hermano y hermana. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Dios iba a cuidar de Ismael. Esa es la seguridad, la promesa que le dio. Por eso que ahora hay este conflicto en Palestina, Irán, por Ismael. Pero dejo ese tema a un lado. Abraham cuidaba de Ismael, pero Dios le había una promesa también a Ismael. Abraham todavía sentía dolor porque se había separado de su hijo Ismael. ¿Cuánto siente usted dolor cuando se separa de sus hijos? Cuando se va a la escuela o se va a la universidad, a otro pueblo, hay un dolor, ¿sí o no? Abraham también sintió lo mismo por Ismael. Pero lo maravilloso es esto, que Abraham obedeció la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Y lo sacó. Cuando uno conoce a Dios, escúchame bien, cuando uno conoce a Dios, Dios te va a sostener en todo tiempo. Y Abraham conocía a Dios
Y la promesa de Dios es para siempre. Es para siempre. Y la relación con Dios era de fe. Ismael creció con rencor, resentimiento. Los hijos, escúchame bien, tus hijos, tus nietos deben crecer sabiendo que Dios tiene un plan y un propósito para su vida. Usted tiene que transmitirle a su hijo fe, como Dios te ha sanado, como Dios te ha liberado, como Dios te ha perdonado. Esa es la influencia de la fe a tus hijos. Aleluya. Usted tiene la responsabilidad de comunicarle a su hijo el propósito de su vida. Cada padre debe llevar una vida consagrada para el Señor. Lo que significa que los hijos y los nietos deben vernos cuando oramos y leemos la palabra de Dios. Porque los hijos y nuestros nietos es el espejo de la familia de la fe. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto me están entendiendo hasta ahora? Ahora nace el hijo de la promesa, el nacimiento de la promesa. Génesis, capítulo 21. El hijo de la promesa. Vamos al libro de Génesis, capítulo del 1 a 3, por favor. Génesis. El Señor cumplió su palabra, hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y Dios a un hijo, Abraham a su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Abraham le puso su nombre a su hijo Isaac. Isaac. Quiero que recuerde que Ismael creció bajo la parentela que lo amaba Abraham y Sara. Ismael y Sara y Abraham amaba a Dios. Cuando los hijos crecen debajo de las instrucciones del Señor, los padres crecen en el camino de la fe. Voy a repetir, escucha bien. Abraham y Sara amaban a Dios. Cuando los hijos crecen debajo de las instrucciones que le enseñamos los padres de la fe, crecen en el camino de la fe. Usted le enseña a su hijo los caminos de la fe y ellos van a crecer en el conocimiento de la fe de Dios. La fe de Ismael fue transmitida por Abraham. Y Abraham le transmitió la fe a Isaac. Isaac creció en esa fe, viendo con su propio ojo cómo Dios lo bendeció, cómo Dios le da la victoria, derrotando a sus enemigos. Creció Ismael en la fe. Isaac creció en el ambiente, en la atmósfera de la fe, conociendo la victoria y los éxitos que Dios le había dado a Abraham. Pero esta vez no pasa lo mismo que sucedió cuando le dijo, saca a Ismael del campamento. En esta vez no dice nada. Dios le confirma nada, porque había una promesa sobre Ismael. Sobre Ismael. Aquí vemos la fe de Abraham en acción, porque obedeció al Señor, sacó a Ismael del campamento
Y él obedeció a Dios y Dios lo bendijo con la promesa de su hijo Isaac. La obediencia le causó dolor, pero obedeció a Dios. Dios te va a pedir cosas que te va a causar dolor en tu cuerpo, en tu vida, pero Dios tiene una promesa para tus hijos, tu generación y tu casa. Aleluya. Vamos al libro de Génesis. Ahí nomás, capítulo 22, versículos del 3 a 5. Génesis. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él 2 de sus sirvientes junto con su hijo Isaac. Y después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar donde Dios la había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar en la distancia. Quédese aquí con el burro, dijo Abraham a su sirviente. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y adoremos y volveremos enseguida. La certeza, la seguridad que tenía Abraham. Ahora Dios le está pidiendo a Abraham que sacrifique a Isaac. Pero esta vez no pasó lo mismo que sucedió cuando le dijo, sacrifica a Isaac, a Ismael del campamento. Sacrifica a Isaac y punto. Lo maravilloso es que no necesitaba que Dios le confirmara. Hay cosas que a veces no pedir a Dios que te confirme las cosas. Si tú conoces a Dios, tú vas a tener la respuesta de Dios. ¿Y no necesitó confirmación? Amén, aleluya. Tuvo la seguridad que Dios no iba a quitarle la vida a su hijo. Acá viene lo maravilloso, porque Dios no miente, hermano. Abraham estaba parado frente de fe, en fe. No puesto la fe en él, sino puesto la fe en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe. Había una promesa, pero él puso su fe en la promesa de Dios. Si Dios te ha prometido algo, Dios es fiel para cumplir la promesa que te ha prometido. Yo me agarré esta mañana de la promesa que me dio el pastor Vigo. Yo me agarré de la fe de esa palabra. Aleluya. ¿Qué decimos de Isaac? Por supuesto que era un muchacho obediente. Isaac ya tenía 17 años. Escucha bien, ¿eh? Isaac tenía 17 años, era fuerte, y Abraham ya tenía 100 años. El muchacho había crecido en la fe. Isaac sabía toda la victoria que Dios le había dado a Abraham, y también caminaba por fe. Le pregunto, ¿dónde está el cordero, hijo? Le preguntó a su papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham respondió, Dios proveerá. Isaac no ve nada. Creó lo que el padre Abraham le había dicho, porque él confiaba en la palabra de su padre. Sabiendo que Dios no miente. Fe sin ver. Fe sin ver. Ahora, llegó al sitio de sacrificio. Imagínate, pon atención acá, a tu padre, joven, amarrándote las manos
Yo te digo, si tu papá te ve o te quiere atar con una mano, ¿qué haces tú? ¿Ah, no? ¿Qué? Escúchame bien. Él tenía 17 años y Abraham tenía 100 años. Isaac era más fuerte y más rápido que su padre. Isaac podía haber corrido, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué se quedó parado? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo veo a mi padre con un puñal y me amarra la mano, yo salgo corriendo. Pero el muchacho se quedó parado. Obediencia, fe, ¿qué más? ¿Qué más? Hello. ¿Qué más? No dijo nada. Él se aseguró que eso fue, que Dios iba a proveer. ¿Y qué le produjo Dios? ¿Qué le produjo Dios? ¿O qué le proveyó? Le proveyó fe a Isaac para que no corra. Wow, wow, mucho para ustedes. Dios no le proveyó el cordero, le proveyó fe para que él no corra. Le proveyó fe. Fe. Yo no voy a correr. Vino mi papá con un puñal. Por favor. Yo vuelo. Seguro. Tengo la certeza. No hay valiente. Valiente que él corre. Yeah. Pero muchacho, recuerda que creció en el ambiente, en la atmósfera de la fe. En tu casa, tú debes preparar una atmósfera de fe. Una atmósfera de fe. Aleluya. ¿Cuántos se están gozando? Ok. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Se quedó parado y Dios le proveyó fe al muchacho. Extraordinario Dios. Dios es bueno. La fe viene por oír la palabra de Dios. Y él creció en el ambiente de fe, mas Dios, ay Dios mío, ¿dónde está el cordero? No veo el cordero. Pero Dios le proveyó fe. Cuando Dios te dice que te va a suplir tus necesidades, agárrate de la fe de Dios. Agárrate de la fe de Dios. Si estás pasando por un problema financiero o físico, agárrate de que Él es tu proveedor y Él es tu sanador. No importa la circunstancia, no importa lo que vea. Isaac no vio nada, pero Dios le proveyó un cordero y proveyó fe. Aleluya. No importa por lo que tú estás pasando, Dios tiene la respuesta a toda la circunstancia. Es el Dios de toda solución de los problemas. Y acá viene lo bueno. ¿Qué le transmitió Abraham a Isaac? Escúchame esto, aprende esto. ¿Qué le transmitió? ¿Qué le dejó? Una herencia de fe. Por eso puedes entender la fe de Isaac, la fe de Jacob. Porque fue una transferencia. Me preguntan ustedes, ¿qué fe le van a dejar a sus hijos? Hello, padre, abuelo, ¿qué fe le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué fe? Recuerda
que este tiempo, esta generación difícil, pero cuando tú estás parado en la fe, nadie te puede mover. Mira, hermano, escúchame bien. Tú tienes que influenciar a tus hijos con la fe. Si no, el mundo le va a influenciar con sus maldades, con sus mentiras, con sus engaños. El mundo quiere pagar tu fe con tecnología, con tantas cosas. El sistema económico, el sistema político, el sistema de la moda, el sistema de deporte, el sistema de distracción quiere apagar tu fe. La ciencia quiere apagar tu fe. Pero nosotros fuimos llamados a impactar el mundo con nuestra fe. Aleluya. Nosotros fuimos llamados para impactar al mundo con nuestra fe. La tecnología es buena, la ciencia es buena, pero la fe es más grande y mejor que la ciencia y la tecnología. Aleluya, aleluya. Mira, hermano, ese evangelio es por fe. Este caminar cristiano es por fe. Por fe el camino y por fe me voy al cielo. Es la fe, es la certeza lo que no se ve, la condición lo que se espera. La fe es invisible, pero la fe hace todo posible. ¿Qué hizo Dios? Mandó un ángel a Abraham. No le hagas daño a ese muchacho. Viene la obediencia cuando dejó su hijo en el desierto. Cuando iba a sacrificar a su hijo, la obediencia. La obediencia, hermano. No importa tu circunstancia, no importa lo que Dios te pide, obedece. Porque en la obediencia está tu victoria. Y con esto voy a cerrar. La fe es una letra tan pequeña, dos palabras tan pequeñas, pero es tan grande y poderosa. Es tan pequeña que puede liberar al cautivo y puede salvar al perdido. Aleluya. Es la fe. La fe. Un niño, voy a cerrar, tiene una conversación con Jesús, así, y le hace dos preguntas a Jesús. Y le dice así: Señor, ¿es verdad que 1000 años es para ti un día? Jesús dice que sí. ¿Y un día como un año? Sí. Y le dice: ¿y cuánto es $1.000.000? Es un centavo. Y le dice: dame ese centavo. ¿Qué recibió el niño? ¿Hello? ¿Qué recibió? ¿Qué recibió? Ustedes van por los materiales. No. El tesoro escondido que el niño estaba buscando. Jesús es la respuesta, no solamente para los adultos, sino también para los niños. Y un centavo en la mano de Dios es como una fe más grande que el cielo. La fe no tiene límite. El Dios que tú conoces no tiene límite. A la gloria de Dios. Por favor, póngase todos de pie. Yo dije que iba a terminar. La fe
la influencia de la fe. Y yo quiero hacer 2 llamados. Número 1, práctico y simple. Si usted está acá por primera vez, por favor, escúcheme, y no conoce al Señor, o usted se apartó del camino del Señor, hoy es tu día de restauración. Hoy es tu día de tu salvación. Y por fe tú recibes al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice, cree Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo quiero orar. Si tú no conoces a Jesús, simplemente levanta tu mano. O si te apartaste del Señor Jesucristo, yo quiero orar por ustedes. Veo que todos son de casa. Ahora, yo quiero orar por la iglesia, por todos los hermanos, hermanas, pero yo quiero que seas honesto con el Señor. Quiero que seas sincero con el Señor. Si tu fe está menguando, yo quiero orar por todos ustedes. La fe, hermano, la influencia de la fe. Abuelas, madres, ¿qué le vas a dejar a tus nietos? ¿Qué le vas a transmitir a tus hijos? ¿Qué herencia le vas a dejar? Dinero es bueno, pero un día, si no tiene una buena administración, el dinero se va a agotar. Pero la fe es más grande que dinero. Porque la fe, dice la palabra de Dios, por fe tú puedes adquirir la grandeza del Señor. Y yo quiero orar. Quiero que todo, bueno, hay mucha gente para decirle que pase adelante. ¿O quiere pasar adelante? Amén. Si desea pasar adelante, pasen, hermano y hermana. Hasta ahora. Aquel que quiere que yo ore por él, quiero que ponga sus manos. Voy a orar porque Dios, entre su gracia y su misericordia, aleluya. ¿Dónde está tu hermano? Dale para acá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segundo llamado. Voy a repetir. Quiero que el pueblo responda. Entre tú y Dios, ahí donde estás, Dios conoce tu fe, Dios conoce la circunstancia. Pero quiero que ustedes le indiquen al Señor: Señor Jesús, quiero que repitan: Señor Jesús, reconozco que necesito cada día más de ti. La Biblia dice que tú das la fe por medida. Permíteme que cada día pueda añadir fe para caminar esta vida cristiana. La fe viene por oír tu palabra. Ayúdame a escuchar tu palabra cada día. Necesito caminar en fe. La fe quiero transmitirle a mis hijos, a mis nietos. Quiero que ellos crezcan en el conocimiento de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Conforme a Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Señor, que mi fe no se apague. Que mi fe no se apague como aquel joven Ismael. Porque Ismael, por no oír la voz de Dios, la palabra de Dios, se llenó de odio, de rencor, de resentimiento. Pero hoy yo renuncio
a todo odio, todo rencor, todo resentimiento, todo orgullo. Señor, lléname de fe, de fe, de fe. Solo tú puedes depositar fe. La fe viene de ti, Señor. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Ahora, el mundo no va a pagar mi fe, sino que yo voy a impactar mi fe de Jesucristo para conquistar el mundo. Voy a repetir. Señor, impacta mi fe para impartir tu fe a este pueblo, a la ciudad de Coma. Nosotros, por fe, vamos a caminar y vamos a ganar la ciudad de Coma para Jesucristo. Amén, amén y amén. Un aplauso, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y con nosotros, la pastora Rosilú Vigo.